Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Vamos a conversar esta semana acerca de la otorrinolaringología y la cirugía de cabeza y cuello, a propósito de la puesta en inauguración del Centro de Especialidades Oftalmológicas y Otorrino Oftalmoplaza. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con el contenido de esta semana. Ya volvemos. ARS Palic presenta. Saludos amigos. La difteria es una infección superior. Entonces, el otorrino, el principal abordaje es un buen cuestionario para ver si el paciente sufre de un trastorno respiratorio del sueño. Después de ese cuestionario, nosotros indicamos al paciente lo que son los estudios de sueño, que se dividen según la Academia Americana del Sueño en estudios polisomnográficos o la poligrafía respiratoria. Estos son estudios donde el paciente se le colocan una serie de cables, dispositivos para medir todos los cambios cardiorrespiratorios y neurológicos que tiene el paciente durante el sueño. Muy bien. Luego que nosotros identificamos que el paciente sí tiene un trastorno respiratorio del sueño, tenemos la endoscopía inducida por sueño, que es donde se le hace a un paciente una endoscopía de la vía respiratoria superior para ver qué parte de la vía respiratoria se colapsa durante el sueño. Después de aquí ya va la fase del tratamiento. Dentro de la fase del tratamiento tenemos la modalidad para el paciente que es el CPAP. Sí. Y la otra modalidad es ya la quirúrgica. Dentro de las quirúrgicas hay varios procedimientos quirúrgicos en el cual le podemos resolver el problema de colapso de vía aérea superior de manera definitiva al paciente. Muy bien, doctor. ¿Cómo hacen ustedes ese abordaje integral ahora en las nuevas instalaciones de Oftalmoplaza con las otras especialidades de oftalmología, maxilofacial, neurocirugía y ustedes? ¿Cómo hacen esa integración? Bueno, lo primero que quiero es felicitar a la institución por la iniciativa de inaugurar una unidad integral de otorrinolaringología, la cual se encamina, sin lugar a dudas, a ser la institución de referencia en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Actualmente nosotros contamos con un departamento clínico, quirúrgico y docente. Muy bien. Docente, ¿por qué? Porque tenemos una residencia en cirugía de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Esto viene a complementar servicios, además de servicios asistenciales, los servicios académicos y de formación. Perfecto. Entonces, dentro del departamento nosotros contamos con 5 especialistas. 2 de ellos son especialistas en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, donde me incluyo, y otros compañeros que tienen diversas especialidades, donde se incluye la rinología, la cirugía facial, la laringología. Correcto. ¿Dónde nos encaminamos? Nos encaminamos también a integrar dentro del departamento una unidad de otología que se encargue de resolver los problemas auditivos. Muy bien, doctor. Finalmente, mensajes, recomendación, sugerencia a la clase médica y a la población en sentido general sobre los servicios que ustedes brindan en la institución. Bueno, principal recomendación es que debemos de orientar al paciente hacia qué médico debe de ir cuando tiene un problema de cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque antes se tenía el concepto que el otorrino solamente resolvía problemas de tapones de cera, dolores de oído, problemas de garganta, cuando nosotros manejamos patologías
sumamente complejas, donde se incluyen, como ya lo mencionamos anteriormente, las tumoraciones de cabeza y cuello, los problemas de rinosinusitis crónica, que se pueden complicar. O sea, una buena atención, como vamos a aprovechar el tema de la prevención en salud, una buena prevención de una patología en otorrino de cabeza y cuello puede evitar un problema mayor. Doctor Mirambó, muchísimas gracias por tan valiosa e importante información para nuestros amables televidentes que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con el doctor Marcos Mirambó, quien es médico otorrinolaringólogo, especialista en cirugía de cabeza y cuello, coordinador del servicio de otorrino en el Hospital General de la Plaza de la Salud, formando parte del Centro de Especialidades Oftalmológicas y Otorrino Oftalmoplaza. Servicio recientemente inaugurado y aperturado para brindar atención de calidad, con seguridad y con calidez para toda la población en sentido general. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por continuar con nosotros en su programa Vivir en Salud. En este bloque vamos a conversar con la doctora Sharina Fun Almanzar. Ella es médico otorrino especialista en cabeza y cuello. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca primero de su subespecialidad, a qué se dedica y cuáles son las patologías más frecuentes que usted ve en consulta. Ok, es una subespecialidad de la otorrinolaringología. Anteriormente, la otorrinolaringología solo se encargaba de la formación clínica y quirúrgica de las patologías que afectaban a los oídos, la nariz, la cavidad oral y la garganta, que la gente le llama comúnmente, pero que realmente se llama faringe. Luego se ha venido aunando una subespecialidad que es la cabeza y cuello. Entonces, la cabeza y cuello se trata de mejorar las patologías clínico y quirúrgicas que afectan la estructura que abarca desde la clavícula hacia la base del cráneo. ¿Cuáles son esas patologías? Bueno, muy frecuentemente los pacientes acuden a la consulta por cambios de la voz y la laringe es el órgano principal para la formación de la voz. Entonces, muchos pacientes presentan tumoraciones benignas y malignas que afectan el cuello. La mayoría de ellos presentan sintomatología inicial como cambios de la voz temprana. Hay otros en estadio un poco más avanzado que presentan masas cervicales, lo que la gente conoce comúnmente como las bolitas en el cuello. Y eso debe considerarse, dependiendo la edad poblacional de la paciente, como un trastorno inflamatorio o algo tumoral. ¿Cuáles son esos factores que pueden afectar la voz, doctora? ¿Factores externos y de repente de edad? Sí, muy importante la historia clínica. O sea, los pacientes que trabajan con la voz como su órgano principal, como los recepcionistas, servicio al cliente, los profesores o docentes, evidentemente tienen una carga laboral mayor de las cuerdas vocales y por ende estas pueden inflamar con mayor frecuencia. Entonces, si un paciente que tiene ese antecedente, que tiene un cambio de la voz de aproximadamente 2 semanas, siempre debe ir a un especialista para corroborar o descartar que efectivamente sea algo inflamatorio o se ha sido asiento de una patología tumoral. Es muy frecuente también observar después que los pacientes acuden a los conciertos o a lugares donde hay mucha contaminación sonora, que tienen que subir un poco el tono de la voz y eso hace que haya una irritación o una inflamación aguda. Los pacientes que después de un concierto pues están roncos, que la población lo conoce. Y se quedan incluso varios días sin poder hablar. Exactamente. Entonces generalmente se deben a procesos inflamatorios. Por eso digo que un paciente que tenga una alteración en su tono de voz de más de 2 semanas siempre debe ir a un especialista porque hay que descartar que efectivamente sea algo inflamatorio o una patología tumoral, siendo estas benignas como pequeños nódulos o pólipos y muy frecuentemente ahora el virus del papiloma humano y tumoraciones malignas, pero que generalmente son más vistas en la población adulta mayor.
¿Cómo es el chequeo médico diagnóstico que ustedes realizan cuando el paciente llega a consulta por primera vez? Hacemos un abordaje completo de la otorrinolaringología. Aunque el paciente haya asistido a la consulta por una molestia en un oído, por ejemplo, siempre realizamos un abordaje completo. O sea, examinamos los oídos, la nariz, la cavidad oral y el cuello, muy importante. A veces el paciente va por un tapón de cerumen y presentamos de manera incidental o al examen físico una lesión en cavidad oral o alguna masa cervical, que ellos lo habían pasado desapercibido, pero para nosotros es importante esas condiciones. Por eso el paciente se aborda de manera completa, oído, nariz, orofaringe y cuello. ¿Cuáles son esos exámenes o estudios que realizan ustedes en el nuevo centro para detectar cualquier anomalía, sobre todo de la cabeza y cuello? Que realizamos los exámenes convencionales que incluyen la otoscopía y la rinoscopía anterior. En algunas ocasiones necesitamos observar las fosas nasales un poco más posteriormente, o sea, más hacia atrás, y requerimos el uso del endoscopio, que lo podemos hacer en la consulta. Si hay alguna alteración de la voz, entonces realizamos una videolaringoscopía o una nasofibrolaringoscopía para observar la integridad y funcionabilidad de las cuerdas vocales, y el examen físico de palpación, inspección y auscultación. A nivel visual, estos son procedimientos ambulatorios, se hacen con anestesia, ¿cómo se Son realiza? procedimientos completamente ambulatorios, o sea que el paciente asiste a la consulta, no requiere ayuna previa, o sea que puede tener su desayuno normal o algún tipo de comida, no impide la realización de los estudios, porque son estudios que no implican mucha cooperación en particular de los pacientes, incluso se realizan en pacientes que tengan alguna alteraciones de la conciencia o pacientes añosos o con Alzheimer, porque permiten un examen fácil y que no requieren una mayor colaboración del paciente de manera de una consulta rutinaria o común. Doctora, la amigdalitis que es tan frecuente, sobre todo en niños, adolescentes, ¿se sigue operando actualmente? ¿Las amígdalas se sacan? Explique un poquito Sí, acerca de este de hecho, tema. en la población pediátrica, las patologías faringoamigdalar constituyen la principal causa de consulta en nuestro medio y en instituciones internacionales también. Las amígdalas no son más que tejido linfoide que se localizan en varias partes del cuerpo, generalmente en cabeza y cuello. Lo que pasa es que las que están dentro de la boca, que son muy visibles, los padres la pueden observar sin ningún tipo de examen físico Que profundo. se ponen rojitas cuando la Se mira ponen uno rojas, directamente. exactamente, y que el padre le dice al niño que abra la boca y observa entonces la coloración de la misma. Generalmente son afectadas por procesos infecciosos virales. En nuestro clima, que es muy cambiante, hay muchos procesos de vía respiratoria alta, o sea, muchas gripes. Y el paciente va a la consulta o el madre dice, el niño tiene una gripe persistente y la cavidad oral pertenece también al tracto aerodigestivo y se inflama. Entonces, cuando hay procesos virales a repetición, las amígdalas se inflaman también. Con menos frecuencia, los procesos bacterianos, que sí ya requieren algún tipo de prescripción de antibióticos, eso es en la población pediátrica. Pero en la población adulta, las causas son distintas. No son infecciosas, sino inflamatorias, generalmente debido al reflujo, a las gastritis, que producen inflamación de la garganta. Por eso hay que dividir el paciente dependiendo o de acorde a la edad, si es un paciente que pertenece a la población pediátrica, adulta joven o adulto mayor. Interesante, doctor, eso que usted habla de reflujo con este tema que están tan conectados y de repente se puede un poco confundir. Sí, de hecho, en nuestra consulta, o sea, en la consulta de los otorrinos, los pacientes acuden primero al otorrino porque sienten las molestias en la cavidad oral, en la garganta, que es lo que el paciente comúnmente conoce, y luego nosotros somos los encargados de referirlo al gastroenterólogo, que realmente es quien debe observar el paciente porque la causa inicial es un problema de estómago, aunque nosotros los otorrinos vemos las consecuencias o las manifestaciones fuera del estómago, que como mencioné son más frecuentes que las mismas dentro del estómago. ¿Cómo se relacionan las alergias con estas patologías que usted mencionaba anteriormente? Bueno, mucho, mucho. De hecho, hay muchos tipos de alergias que no solo se manifiestan a nivel nasal o a nivel cutánea. El otorrino tiene una importante participación en las alergias nasosinusales. Son los pacientes que cuando se exponen a detergentes, a polvo, a fragancias intensas, o en algunos pacientes que por su misma exposición laboral, como en talleres de ebanistería o pintura, se tienen un contacto mayor y produce mucha irritación a la mucosa nasal. Eso se traduce a lagrimeo, secreciones nasales, congestión nasal, que el paciente refiere como
tupido, obstruido, no respira, cambios en la olfacción, es decir, que a veces el paciente no percibe cómo está la fragancia o si están haciendo algún tipo de alimento, él no puede discriminar qué tipo de alimentación es. Entonces se manifiesta tanto a nivel nasal como a nivel orofaringeo. En la cavidad oral el paciente pierde el sentido del gusto, alteraciones con el sabor de la comida y mucha comezón, mucho prurito o sensación de cuerpo extraño en la cavidad oral. Interesante, doctora. Algunas recomendaciones para prevenir. Sabemos que muchas de estas patologías aparecen por los factores ya mencionados, pero si hay alguna manera de prevenir alguna de estas enfermedades, queremos que la comparta con el público. Sí, claro que sí. Lo primero es que un paciente que persista con un cambio de la voz mayor de 2 semanas debe ser visto por un especialista, por un otorrino, para descartar el asiento de patología ya sea benigna o maligna. Las masas en el cuello, o sea, las bolitas en el cuello, no deben manejarse de manera ambulatoria. O sea, requieren un manejo integral porque hay que descartar que esas patologías o esas masas cervicales sean de origen inflamatorio, o sea, que puede ser por algún proceso gripal o que sean de origen tumoral. Entonces, a veces cuando el paciente tiene una masa no puede descartar o no tiene el conocimiento necesario para determinar si es algo inflamatorio o no. Y muchas de esas masas cervicales son las primeras manifestaciones de tumoraciones que se localizan a nivel de cabeza y cuello. Excelente, doctora. Bueno, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. Gracias. Ustedes, amables televidentes, continúen con nosotros porque seguimos conversando sobre este tema. Ya volvemos. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerde que pueden ampliar estas informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.